Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Hola a todas las personas que se conectan con Audio Colombia Art. Mi nombre es Joana y tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo espacio de tertulias e historias llamado Relatos a la Mesa, Sentires, Vivencias y Acciones Jóvenes, el cual podrán disfrutar a partir de hoy y todos los lunes desde las 6 de la tarde. Conéctate y conoce un poco más sobre los contenidos que podrás disfrutar. ¡Te esperamos! En Relatos a la Mesa podrás encontrar un espacio donde la palabra, desde el cuento y la crónica, nos muestran todas esas formas y expresiones en las que los jóvenes sentimos y habitamos nuestro territorio. Eso quiere decir que tendremos múltiples relatos, distintas formas de narrar todas esas acciones comunitarias y experiencias que día a día van posicionando a los jóvenes dentro de su territorio. Y para iniciar con pie derecho el programa, arrancamos con nuestro primer ciclo de relatos e historias, llamado Hablemos al Derecho, donde visibilizaremos a lo largo de 4 capítulos distintos puntos de vista y situaciones respecto a los derechos humanos. Quédense muy conectados. Hoy es nuestro primer programa y la emoción es grande. En esta oportunidad traemos para ustedes un episodio donde hablaremos de las experiencias personales que algunos hemos tenido en relación a la vivencia de derechos humanos. Quizás muchos se puedan identificar con los relatos que vamos a ver a continuación. Y eso es muy importante porque yo les recomiendo que no se desconecten, que sigan el minuto a minuto de la transmisión y vayan aportando sus comentarios para así nutrir un diálogo con ustedes y Relatos a la Mesa. En algún lugar desconocido, de una nación sin nombre, un profe salía de su trabajo, sin afanes ni prisas, tanto que quiso perder el tiempo con nosotros para caminar despacio y hablar. Esa situación la aproveché porque sin dudarlo le pregunté, ¿qué sabes de los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Es una pregunta difícil porque aún no sabemos si se garantizan los derechos humanos. Pero lo que yo creo que son los derechos humanos, básicamente son aquellas garantías que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, a partir del momento de nuestro nacimiento. Son aquellos derechos que nos permiten tener una satisfacción de una vida digna y plena. Por ejemplo, derecho a la vida, un derecho a la salud, el derecho a la vivienda, un derecho a una nacionalidad. Ahora hay que mirar si los derechos humanos son garantizados por entidades gubernamentales, que son los primeros implicados y los primeros responsables para que pueda hacerse esto una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque, como lo decía anteriormente, los derechos humanos quizás no sean respetados y no sean satisfechos de una manera plena. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto la masacre, la matanza de muchos de los líderes asesinados por defender derechos de los demás, porque muchas de las personas en pueblos en donde no llega ninguna entidad gubernamental tienen todas las carencias habidas y por haber, no tienen un colegio, no tienen comida, no tienen un techo, ¿sí? Entonces puede que haya una situación de derechos humanos, pero quizás no sea totalmente garantizada. Entonces nosotros, aprovechando estos espacios, debemos mirar a partir de la juventud
cómo podemos garantizar esos derechos tanto para nosotros como para las personas a las que nosotros buscamos que nos escuchen o buscamos llegar a territorios lejanos a nosotros. Porque si ven nosotros tenemos que comer en nuestras casas, nosotros tenemos un techo, tenemos una familia, muchas de las personas no tienen. Entonces para ello hay que mirar la cuestión de pensar en el otro, porque los derechos humanos no solo es pensar en mí, en yo y en lo que quede para mí, sino pensar en cómo compartir con los demás, en cómo hacer valer los derechos de los demás. Entonces, los derechos humanos siento que son importantes, más allá de la definición, en tanto que podamos luchar entre todos para garantizar los derechos. Esperen. La conversa con el profe aún no ha acabado. Tiene mucho por contarnos todavía. Ahora usted podrá ponerse a pensar que lo que digo puede ser carreta. Si es así, lo invito por favor a que entre los dos, usted y yo, investiguemos un poco sobre la situación. Pero quizás no esté equivocado. La cuestión sobre los derechos humanos y satisfacerlos es una tarea difícil y ardua. A veces nosotros echamos la culpa al gobierno y puede que éste tenga gran culpabilidad en que no se satisfagan nuestras necesidades básicas. Pero si no lo cumple el gobierno, entonces nosotros tenemos que hacerlo valer por nuestros propios medios. Como jóvenes que somos, tenemos que hacer valer nuestros derechos para garantizarlos, para conocerlos y para darlos a comprender a las personas que no lo comprenden. La cuestión sobre los derechos es interesante y me atrevo a hacer la siguiente afirmación. Yo pienso que las personas menos cobijadas con los derechos humanos son las personas de escasos recursos. Si usted es una persona de escasos recursos y si cree que tengo la razón, pues bueno, vamos a luchar por hacerlos. Si usted es una persona que tiene recursos, que siempre ha tenido recursos, y si cree que lo que digo no es cierto, porque cree que ha tenido una vulneración de derechos, por favor perdóneme y de igual manera intentemos usted y yo intentar cumplirlos. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente siempre ha pasado que los derechos humanos han sido ajenos, han sido esquivos a las personas menos favorecidas. Si no, mire usted en la historia los esclavos. Eran aquellas personas que si bien eran capturadas por guerras o aquellas personas que no tenían algunos recursos, pues simplemente eran mano de obra considerada como animal. O los negros, que también eran considerados como animales traídos a la Fuerza América, por ejemplo, para hacer los trabajos que de pronto los indígenas no podían hacer. Que gracias a varias reformas o a ciertas reformas pudieron lograr su libertad. Un logro muy importante para los derechos humanos. Pero ¿cuánta sangre no costó? ¿Cuántas vidas no costaron? ¿Cuánto esfuerzo no costó de siglos para que esclavos, personas negras, personas indígenas pudieran lograr sus derechos? Y aún así hay algunos casos en donde en el siglo XXI no son total garantía. ¿Y qué pensar de las mujeres? Las mujeres recién acabado el siglo pasado, recién a la mitad del siglo pasado, pudieron ejercer un derecho al voto. Eso podría haber pasado mucho antes. Ahora bien, miremos la cuestión de la mujer en países, por ejemplo, de Medio Oriente, en donde aún en el siglo XXI, pues aún tienen muy pocos derechos. Entonces, esta lucha para la cuestión de los derechos humanos es importante lograr generarla, lograr estimularla y lograr luchar por ella, sobre todo los jóvenes, como ya les decía anteriormente. ¿Por qué? Jaime Garzón ya lo decía, si ustedes los jóvenes no hacen algo para luchar por su territorio, por su propio país, nadie va a venir a cambiárselo. Esto pues un poco parafraseando sus palabras. Pero los jóvenes debemos tener esa capacidad de luchar y de tener esa participación activa de forma política para que los derechos humanos no sean vulnerados, para que los derechos humanos no sean invisibilizados
por los sectores políticos que nosotros elegimos. Los derechos humanos necesitan ser visibles ante los ojos del mundo. Ahora bien, alguna vez hice un trabajo en el que involucraba mucho subjetividad estudiantil. Los estudiantes consideraban que los derechos que más se deben rescatar en la juventud son el derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Usted lo cree, joven? Sí, dígame por qué. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a la libertad de expresión y cuál es su experiencia en cuanto al libre desarrollo de la personalidad? ¿En el colegio no le dejan ser libre en cuanto a la expresión, en cuanto a su libertad de opinión? ¿No le dejan desarrollar su personalidad? Cuéntemelo. Porque esos son los derechos por excelencia en la idiosincrasia juvenil. Entonces luchemos por esos derechos. Además, estos derechos no son peleados simplemente o solamente por los jóvenes, sino que también son apetecidos por aquellos líderes sociales. ¿Por qué? Porque los están asesinando, ¿sí? Por pensar diferente. El libre desarrollo de la personalidad. Nosotros no podemos vestirnos de alguna manera porque simplemente estamos siendo objeto de cuestiones políticas o cuestiones sexuales. Entonces, jóvenes, hay que luchar por esa cuestión. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por su tiempo y por compartirnos esta reflexión tan interesante acerca de los derechos humanos. Quizás a varios nos quede la curiosidad de saber si usted ha tenido alguna vivencia particular en torno a estos. Así que yo lo invito a que en tono de crónica nos pueda compartir alguna experiencia personal. Bogotá, noviembre 24 de 2020. Yo me llamo Jefferson Rodríguez, soy profesor. Camino por estas calles que hoy, martes, están desoladas. A diferencia de los domingos, que están llenas de gente, están llenas de personas que trabajan, están llenas de personas que van a la iglesia, están rodeadas de niños que rodean la plaza, están rodeadas de skaters, de personas que montan bicicleta alrededor de la concha acústica. Camino por estas calles de Bosa, de la plaza de Bosa, legendaria, antigua, maravillosa, en la cual veo, entre otras cosas, el colegio, veo sus innumerables grafitis, veo todo el arte dentro de esta plaza. En estos senderos veo grafitis, veo arte, veo una iglesia rodeada de historia, rodeada de personas que si en este momento no están, en los días especiales es concurrido, hay cultura, hay historia, hay reuniones familiares. Yo en este momento me dirijo a mi trabajo. Yo lo que quiero evocar con todo esto es mostrar un poco la cuestión de los derechos humanos, en especial el derecho al trabajo. Porque hice un preámbulo, porque esto es una crónica y quiero relatar una historia, mi historia. Dicen que el trabajo dignifica al hombre, pero ¿qué pasa si el hombre no es dignificado porque no tiene un trabajo digno? Ustedes me preguntarán, hey, ¿por qué está hablando así como en trabalenguas? No es un trabalenguas, simplemente estoy relatando la realidad que estamos viviendo muchos colombianos. ¿Cuál es esta realidad? Sencillo, es la realidad de salir a trabajar, de salir a rebuscársela para lograr subsistir, y más en estos tiempos de pandemia, en donde subsistir es simplemente una lucha por sobrevivir, es una supervivencia, es la ley quizás del más fuerte. Al caminar por las calles de Bosa, específicamente por Bosa Centro, una zona concurrida de comercio, en donde vemos toda clase de actividades económicas, vemos muchas personas caminando, muchas hacia sus destinos de trabajo, algunas con un trabajo estable y digno, personas que están orgullosas de él. También caminan personas que pues sin nosotros verles la cara,
podrán tener pensamientos y cara de preocupación y de incertidumbre de pensar qué es lo que voy a llevar yo a mi casa. ¿Tendré hoy trabajo? ¿No tendré trabajo? ¿Será que en la chaza que estoy vendiendo hoy voy a lograr hacerme lo del diario? ¿Para un arriendo? ¿Para unos servicios? Ese es el pensamiento del colombiano de a pie. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Simplemente porque yo, como habitante de Bosa, también lo vivo. Y les quiero contar la historia que viví con mi papá cuando vendíamos en la calle. Que por sí de decir que no es nada fácil, porque no es fácil, porque simplemente yo lo viví. Pero no porque yo lo haya vivido, simplemente tengo que decir que es fácil. Yo tengo que ponerme en los zapatos del otro, aun cuando no haya vivido lo que vive el otro. Porque es muy fácil juzgar, pero muchas veces nosotros juzgamos porque no estamos metidos en los zapatos de los demás. Y porque tenemos que vivirlo para comprender al otro. Pasando por las calles de Bosa, de una Bosa fría, con cielo de lluvia, veo muchas personas que caminan, muchas personas que compran, muchas personas con cara de que se le invade el espacio público que es invadido por personas que buscan simplemente tener un sustento diario. La historia que vi con mi papá no es precisamente en Bosa, es en el centro de Bogotá. Vivimos lo mismo, vivimos malas caras de las personas, vivimos el hecho de soportar las inclemencias climáticas, lluvias, sol, vientos, y con el afán y la necesidad de que no se nos dañara el producido, que no se nos dañara la mercancía, porque no hay una posibilidad menos de llevar un alimento a la casa. Es difícil, porque uno, al no tener un derecho al trabajo, pierde todas las posibilidades de estudiar, pierde todas las posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Porque sí, al estar en esos trabajos, uno simplemente piensa en lograr el día a día. Entonces yo me pregunto, ¿será que los derechos humanos, o específicamente el derecho al trabajo, no nos es cobijado? ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que el derecho al trabajo no se nos cobija a todos? Si supuestamente somos ciudadanos, y ser ciudadano es habitar en un territorio donde se nos brindan las garantías, ¿por qué no se nos brinda un derecho al trabajo digno y justo? Muchas veces, incluso las personas de que trabajan en la calle no tienen un trabajo justo, pero a veces tampoco las personas que son estudiadas tampoco lo tienen. Si no, piénsense en las personas que de pronto tienen títulos de administración, tienen títulos de ingeniería, son abogados y manejan taxi. Y no estoy denigrando el trabajo, porque como dije, el trabajo dignifica a las personas y el trabajo honra a las personas. Pero ¿qué es lo que pasa en un país en donde nosotros se nos exige estudiar, se nos abren un poco las puertas del estudio, pero no tenemos una posibilidad de trabajo? ¿Qué pasa con esos votos que les brindamos a las personas, a los alcaldes, a los gobernantes, al presidente de la República, que nos prometieron trabajos dignos, que por eso les brindamos el voto, a veces sin creer en ellos, pero hoy no aparecen? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el derecho al trabajo en Colombia? Y bueno, a partir de esta pregunta que nos invita el profesor Jefferson a reflexionar en torno a los derechos humanos, damos por finalizada esta primera parte del programa, en donde conocimos una experiencia particular alrededor de los derechos. Pero esto no quiere decir que el programa ya se haya acabado. Les sugiero que sigan conectadísimos con Relatos a la Mesa, porque enseguida estaré yo presentando mi opinión y compartiendo con ustedes también una experiencia en relación a la vivencia de derechos humanos. Así que no se la pierdan y sigan el minuto a minuto de la transmisión. Pues bueno, para mí los derechos humanos son una construcción social y cultural, ¿sí? Y como tal, pues son una idea muy interesante, una idea ética que nos hace reflexionar sobre la importancia de crear medidas, de diseñar instrumentos
que a todas las personas les permitan pues acceder a bienes comunes, ¿sí? Y a servicios que en el marco del Estado Social de Derecho pues se ofrecen. ¿A qué servicios hago referencia? A la educación, salud, vivienda digna, trabajo digno. Pero como es una idea, y bueno, como idea, pues creación humana, pues tiene sus errores o sus fallas. Dicen por ahí que todo en el papel es lindo y que el papel soporta todo. Respecto a los derechos humanos, pues es así. Cuando uno lee algo en relación a los derechos humanos, ya sea la Constitución política, ya sea pues la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, leyes en relación a ello, pues suena muy potente, muy bonito, poderoso incluso, cuando pues se habla que, como decía anteriormente, todos tengamos acceso a los mismos servicios y bienes comunes. Pero hay que ser críticos frente a eso porque en la práctica estamos muy lejos de lo que el papel propone. Digo que estamos muy lejos porque en mi cotidiano, en lo que leo, en lo que escucho, en lo que converso, pues es así. Entonces, digamos que eso a uno lo hace reflexionar, sobre todo a uno como joven, porque es cuando uno dice, bueno, ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que, por ejemplo, nuestro país no sea uno de los más desiguales de la región? ¿Y cómo podemos percibir esta desigualdad? Porque quizás muchos puedan decir, no, pues es que puede que te estés dejando llevar por lo que dicen algunos colectivos, por lo que dicen algunos medios alternativos de comunicación. Pero esa desigualdad uno la puede percibir en el cotidiano, ¿sí? En cosas tan sencillas como la cantidad de gente que no tiene un trabajo digno, sino que vive de lo que llamamos el rebusque, de la cantidad de jóvenes que no la hemos tenido que guerrear para acceder a la educación superior, cuando de pronto en otros contextos, en otros grupos sociales, ¿sí? Esas cosas pues no son un dolor de cabeza, sino que son algo que viene normal en la vida cotidiana de esas otras personas que hacen parte de grupos sociales distintos. Entonces, eso es un indicador de desigualdad. Otro indicador de desigualdad es la posibilidad de oportunidades de emprendimiento, de trabajo para mujeres jóvenes, para mujeres que vivimos en la periferia, ¿sí? Entonces, digamos que eso de la desigualdad no es un mito, es una realidad, y es una realidad que choca con el papel que habla de derechos humanos, con el papel que habla sobre Estado Social de Derecho. Entonces, a la pregunta de qué pienso de los derechos humanos o qué son para mí, pues son un bonito discurso, son una idea ética, como decía al principio, muy bien elaborada, muy bien construida, pero que al momento de su materialización, pues adolece de muchas herramientas que los hagan posibles en la vida cotidiana de todas las personas, en la vida común de la sociedad en la que nos movemos. Entonces yo creo que esa es la pelea que hay que dar desde todas las instancias posibles, sobre todo de nosotros los jóvenes, en términos de poder hacer que la sociedad sea un conjunto de elementos que permitan el acceso digno, libre, para todos los servicios comunes que tiene pues la sociedad en términos de derechos, como ya los mencionaba, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, ¿sí? Bueno, esa ha sido como la corta reflexión que puedo dar alrededor de los derechos, desde mi postura, desde la experiencia de vida, también de lo que he leído, de lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Y pues ha sido todo un placer compartirla con ustedes. Además porque no solo quiero dejar pues mi opinión común y corriente sobre el tema, sino que también quiero de alguna forma aportar una corta reflexión desde mi profesión, que creo que es una de las más bellas que existe, que es ser maestro. Y desde esa orilla creo que hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer. El tema de los derechos humanos no puede ser algo que se convierta en simplemente una materia,
porque como ya lo decía, hay una gran brecha entre lo escrito y entre la materialización de los derechos, y ese reto tenemos que saberlo llevar como sociedad, como individuos, y en las aulas es donde se puede empezar a, por lo menos a dialogar con ese reto que se tiene. Entonces tenemos mucho por recorrer en ese aspecto, que los derechos humanos no solo sean una asignatura, sino que formen parte del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Pero dicen por ahí que es más sencillo decirlo que hacerlo, porque en el aula se viven varios retos y varios desafíos conjuntos. Yo solo toco uno, que es el asunto de los derechos humanos y cómo lo vivencian los estudiantes. Yo también fui estudiante y creo que lo que hablaba en la sección pasada, o sea, hace unos momentos, muchos estudiantes lo comparten, ¿no? Esa inconformidad frente a cómo se puede vivir el derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad, esa inconformidad frente a la norma, frente a cómo nos sentimos de pronto muy coaccionados dentro de instituciones como la escuela, ¿sí? Entonces el reto es enorme, porque así las cosas, ese es pues el desafío que se nos dibuja desde el campo educativo en relación a los derechos humanos. Yo creo que es desde allí, desde la educación, donde más trabajo hay por hacer y donde más se pueden lograr metas frente a la enseñanza y a la vivencia de los derechos. Y con ello pues lograr así una transformación social, cultural, política, de las cosas que nos tienen con inconformidades, con disgustos, incluso hasta con tristezas. Entonces, eso es lo que me queda ya por decir. Como profesora, creo que siempre hay que plantearnos esa orilla en la que podamos formar desde los derechos y para los derechos humanos como eje fundamental en nuestro contexto, en el contexto colombiano. Y esa es como mi postura, mi opinión, mi reflexión frente a los derechos humanos, frente a lo que pienso. Gracias por permitirme compartirlo con ustedes y muchas gracias. Pues bien, después de haber planteado algunas ideas muy generales en torno a los derechos humanos, comparto con ustedes una experiencia personal, una anécdota en relación a la vivencia de estos. Espero que el relato sea de su agrado y que a partir de este podamos ir construyendo una conversa conjunta. Bueno, por mi parte yo les cuento que una anécdota que tengo con los derechos humanos pues fue hace mucho tiempo y fue en relación a la posibilidad de acceder a la educación superior. Hace muchos años pues yo me la pasaba en los parques, así como ustedes ven a estos chicos disfrutando del sol, haciendo deporte, jugando micro, compartiendo con los amigos, y me la pasaba muchos días así porque pues no tenía cómo acceder a una universidad y ese acceder pues se traduce en tener la plata para poder pagar las cosas, las matrículas. Entonces pues es un momento de nostalgia, chicos, todos los que nos están viendo, los que escuchan este programa, porque yo siempre quise pues prepararme, formarme en una universidad, pero por la escasez de dinero pues estaba en las bancas de los parques compartiendo con los amigos, con los compañeros, echando chisme, ¿sí? Y pues eso no está mal, eso es bacano, eso es bonito, ¿cierto? Estar en el parque, ¿no? Compartiendo experiencias, aprendiendo cosas nuevas. Dicen por ahí que no hay mejor universidad que la calle y pues yo creo que sí, pero siempre uno como joven tiene el sueño de poder estudiar lo que uno quiere, de poderse formar como un profesional. Pero como les cuento, pues no la tuve fácil, fue algo muy complicado.
Ahora bien, el relato que inicié anteriormente no es una forma de victimizarme, claro que no. Es una forma de mostrar una realidad, es una forma de incluso hacer una denuncia, ¿no? Porque los jóvenes tenemos esas barreras, esos obstáculos que nos impiden pues acceder a derechos tan fundamentales como es la educación, tan necesarios, tan importantes. La educación te construye como ser humano, te forma como ciudadano. Entonces, pues la educación superior se vuelve un elemento fundamental dentro del proyecto de vida de cualquier joven, ¿cierto? Viendo a los chicos jugar nuevamente, viene a mi memoria esas experiencias y esas tardes de tertulia, de chisme con mis amigos en los parques, en las canchas de barrio, en donde muchos de ellos pues me decían justamente que querían ingresar a la educación, que querían ser abogados, que querían ser arquitectos. Y hoy por hoy, cuando nos encontramos, cuando las circunstancias lo permiten, me cuentan que aún no han podido, que aún ha sido difícil. Recuerdo la experiencia de una muy querida amiga que cursó algunos semestres, ¿no? Cursó algunos semestres en una universidad privada, una carrera que ella quería, pero no tuvo el dinero para seguir y quedó en tercer semestre. Pero incluso a mí también me pasó. Aparte de que yo tuve que lucharla para poder acceder a la educación y poder matricularme, me pasó que elegí una carrera en una universidad privada y solo pude hacer primero porque ya me fue imposible costearme el segundo. Entonces eso fue algo complicado, algo incluso doloroso para mí. Bueno, finalmente pude estar en una universidad pública, ¿no? Pero nada, hay jóvenes que también les queda complicado acceder a la educación superior pública. Entonces, eso es una circunstancia que nos hace pensar incluso, no sé ustedes, y quiero invitarlos a esa reflexión, a preguntarnos eso, y es, ¿estamos realmente en un estado social de derecho cuando a los jóvenes se nos dificulta tanto acceder al derecho a la educación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? No sé si se lo habrán preguntado, yo me lo pregunto todo el tiempo. Por eso decidí ser profesora, porque creo que uno como joven debe batallar y debe empoderarse y luchar por sus derechos, pero también abonar el campo para que otros jóvenes que vienen atrás de nosotros puedan hacer lo mismo, ¿sí? Qué bacano es pensar que estos jóvenes que están jugando, que estábamos mostrando ahí, puedan ser los ingenieros del mañana, los arquitectos, los profesores, los médicos, ¿cierto? Es una cosa impresionante que se pudiera lograr de ese modo. Y con este relato ya llegamos al fin del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que se hayan disfrutado minuto a minuto de la transmisión y que se hayan sumergido con nosotros en esas interrogantes y reflexiones que se abordaron en el capítulo de hoy. Sigan conectados porque vienen más sorpresas con relatos a la mesa, sentires, vivencias y acciones jóvenes. Muchas gracias.